En 1964, dos jóvenes músicos entraron a un estudio cargados de ilusiones, listos para dejar su marca en la historia del rock. Pero salieron con una gran desilusión. Su primer álbum fue un desastre comercial, y The Sounds of Silence, la canción en la que más confiaban, quedó relegada a las sombras. Desmotivados, decidieron ponerle pausa a su sueño. Sin embargo, al año siguiente, un cambio inesperado dentro del estudio provocaría una reacción en cadena que transformaría por completo sus vidas y el rumbo del folk rock. ¿Fue una coincidencia afortunada o la manifestación de un talento inevitable? Esta es la increíble historia de cómo una amistad de la infancia, una obsesión por la música y una jugada inesperada inmortalizaron a Simon & Garfunkel. Antes de continuar, si te apasiona el rock y las historias detrás de sus leyendas, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Subimos contenido nuevo cada día. Ahora sí, comencemos. A mediados del siglo pasado, en Queens, Nueva York, dos niños creativos y curiosos compartieron pupitre en la escuela. Eran Paul Simon y Art Garfunkel. Rápidamente conectaron por su gusto por la radio, el canto y ese deseo adolescente de aprender a tocar la guitarra. Entre juegos, discos de vinilo y tardes de ensayo, nació un vínculo musical que marcaría el destino de ambos. En esos años, la música popular era omnipresente, sonaba desde los hogares hasta las esquinas de los barrios. Pero dos corrientes dominaban el escenario, el folk, íntimo y reflexivo, y el rock, enérgico y desafiante. El folk hablaba de emociones y experiencias cotidianas. El rock, en cambio, era la voz de los inconformes, de los que buscaban romper esquemas. En ese ambiente dual crecieron Simon & Garfunkel, absorbiendo lo mejor de cada género. Después de clases, se sumergían en el mundo de la música, escuchando discos, armonizando voces y admirando a los Everly Brothers, quienes dejaron una profunda huella en su estilo. Inspirados, grabaron su primer sencillo, A Schoolgirl, en el famoso Sanders Recording Studio, en Manhattan. Durante la grabación, un productor llamado Seth Rosen reconoció su talento y los convenció de firmar con su pequeño sello, Big Records. Así nació el dúo Tom and Jerry, una imagen fresca y juvenil que conectaba con el público de la época. Sorprendentemente, A Schoolgirl se coló en el puesto 49 de Billboard en 1957. Vendieron más de 100,000 copias y aparecieron en televisión. Todo apuntaba al éxito. Pero la euforia no duró mucho. Rosen apostó por Simon como solista y dejó de lado al dúo. Esa decisión provocó la primera separación entre ambos. Paul siguió haciendo música por su cuenta, mientras que Art decidió enfocarse en sus estudios universitarios, alejándose temporalmente del mundo artístico. En 1963, el folk volvía a posicionarse como tendencia. Muchos grupos empezaban a sonar en radio y TV. Viendo esta oportunidad, Simon & Garfunkel decidieron reunirse y volver a intentarlo. Empezaron a tocar en clubes, sobre todo en el Greenwich Village, uno de los epicentros de la escena folk neoyorquina. Allí llamaron la atención de Tom Wilson, ejecutivo de Columbia Records. Esta vez, el contrato fue serio, grabarían usando sus nombres reales. Así nació una nueva etapa, más madura, de Simon & Garfunkel. Su primer disco juntos fue Wednesday Morning, 3 de la mañana, lanzado en 1964. Pero el álbum pasó desapercibido, sin ventas significativas. El golpe fue tan fuerte que volvieron a separarse, uno se fue a Inglaterra a buscar nuevas oportunidades, el otro regresó a los estudios universitarios. Todo cambió en 1965. Tom Wilson, inspirado por la popularidad del folk rock y sin avisarles, tomó la versión original de The Sounds of Silence y le añadió batería, bajo y guitarras eléctricas. El nuevo arreglo transformó la canción por completo. El resultado fue impresionante. En enero de 1966, The Sounds of Silence llegó al primer puesto en Estados Unidos. El éxito fue tan inesperado como rotundo. Aunque Simon lo aceptó con gusto, Garfunkel tuvo sus reservas. Para él, la esencia introspectiva de la canción se había desdibujado. Aún así, el impacto fue tan grande que ambos decidieron reunirse, esta vez con una canción consolidada que les abría las puertas del estrellato. La letra,
que hablaba sobre el aislamiento en una sociedad cada vez más ruidosa, tocó fibras profundas. Las armonías vocales y los mensajes poéticos convirtieron al dúo en portavoces de una generación que buscaba respuestas. Gracias al impulso de The Sounds of Silence, grabaron discos más complejos y personales. Producciones como Parsley, Sage, Rosemary and Thyme y Bookends capturaron la sensibilidad de la época, explorando el amor, la duda y el paso del tiempo. Canciones como Homeward Bound, I'm a Rock y A Hazy Shade of Winter los posicionaron como íconos del folk rock, y su legado musical continúa inspirando a nuevas generaciones. Este éxito continuo consolidó a Simon and Garfunkel como una fuerza imparable en la escena musical de finales de los 60. Aunque sus primeros discos fueron bien recibidos, algunos críticos los consideraban algo inconsistentes, como si aún estuvieran buscando su verdadera voz. Pero con cada nuevo lanzamiento, el dúo demostraba una evolución sorprendente. La experiencia en el estudio, sumada a la madurez artística, les permitió pasar de un sonido acústico y sencillo a composiciones más sofisticadas y arriesgadas. Ya no se trataba solo de folk rock. Comenzaron a experimentar con ritmos latinoamericanos, toques de música clásica, arreglos corales inspirados en el gospel y sonidos que antes no tenían cabida en la escena mainstream. Esa evolución encontró su punto más alto en 1970, con el lanzamiento de Bridge Over Troubled Water, considerado por muchos como su obra cumbre. Pero un hito anterior ya los había elevado a una nueva dimensión. En 1968, el cine se cruzó en su camino. El director de The Graduate era un admirador declarado del dúo y quiso incluir su música en la banda sonora. Aunque al principio Simon fue reacio, terminó aceptando. Así nació una de las canciones más emblemáticas de la historia, Mrs. Robinson. La película fue un fenómeno cultural, y su música se convirtió en la voz de toda una generación. Mrs. Robinson ganó el Grammy a la mejor grabación del año en 1969, consolidando el estatus del dúo como referentes absolutos del folk pop moderno. Sus voces ya no solo llenaban radios, también se proyectaban en las pantallas de cine, y su fama alcanzaba niveles globales. Sin embargo, a medida que su estrella brillaba con más fuerza, también lo hacían las tensiones internas. La armonía que proyectaban sobre el escenario no reflejaba la realidad fuera de él. Paul Simon era el principal compositor, el cerebro creativo detrás de las letras, la música y la visión artística. Art Garfunkel, con su inconfundible tono angelical, era el alma que le daba forma a esas creaciones. Pero esa dinámica, aunque poderosa, generaba desequilibrios. Simon sentía que su trabajo no recibía el reconocimiento que merecía, mientras que Garfunkel disfrutaba de la atención mediática como la voz del dúo. Durante la grabación del álbum Bridge Over Troubled Water, esas grietas se hicieron aún más evidentes. Garfunkel se ausentaba constantemente, ocupado con proyectos cinematográficos, mientras Simon asumía la mayor parte de la carga creativa. Uno de los momentos más simbólicos fue la decisión de que Garfunkel interpretara el tema que daba nombre al disco. Simon escribió Bridge Over Troubled Water como una pieza íntima, pensada para su propia voz, pero terminó cediendo la interpretación a su compañero. Años después, confesaría que a veces lamentaba no haberla cantado él mismo. El resultado fue inolvidable. La canción se convirtió en un himno emocional, un puente entre lo espiritual y lo humano. Fue número 1 en todo el mundo y consolidó al álbum como uno de los más importantes de la historia de la música. Pero ese pico creativo también marcó el final del camino en común. Después de lanzar Bridge Over Troubled Water, Simon and Garfunkel decidieron separarse. Su vínculo, aunque musicalmente legendario, estaba emocionalmente desgastado. Paul Simon se embarcó en una carrera en solitario que lo llevó a explorar sonidos africanos, brasileños y géneros urbanos. Álbumes como Graceland mostraron su talento para fusionar culturas y expandir fronteras musicales. Garfunkel, por su parte, alternó su tiempo entre el cine, la poesía y algunos discos solistas con buena recepción, aunque nunca al nivel de la obra conjunta. Durante las décadas siguientes, sus caminos volvieron a cruzarse en momentos especiales. El más recordado, el concierto en Central Park de 1981. Más de 500,000 de personas asistieron a verlos juntos, demostrando que la magia de sus voces seguía intacta.
Sin embargo, tras bambalinas, las viejas heridas seguían sin sanar. Intentaron grabar nuevo material, pero las diferencias personales y creativas volvieron a separarlos. Su historia es un ejemplo poderoso de cómo el arte puede florecer en medio del conflicto. Las armonías perfectas que cantaban escondían una relación llena de contradicciones, amor y resentimiento, admiración y distancia. Simon and Garfunkel alcanzaron el estatus de leyendas, pero el precio fue la fragilidad de su vínculo personal. Y sin embargo, canciones como The Sound of Silence, The Boxer, Cecilia o Bridge Over Troubled Water siguen resonando décadas después, como testimonio de una época, de una amistad compleja y de una química irrepetible. Su legado trasciende los discos y los conciertos, nos recuerda que la grandeza muchas veces nace del caos, que la belleza puede surgir incluso en las relaciones más complicadas. Porque en el fondo, Simon and Garfunkel no solo cantaban para el mundo, también cantaban el uno para el otro, aunque ya no pudieran escucharse del todo. Si esta historia te tocó el corazón y quieres seguir explorando los secretos detrás de los íconos del rock, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video con otros amantes de la buena música. Tenemos muchos más capítulos esperando por ti. Nos vemos en el próximo viaje musical.